Bien, continuamos entonces con el cálculo de caída de tensión para cada uno de los circuitos o cada uno de los ramales que habíamos obtenido en la parte uno. Listo. Bien, teníamos entonces 6 circuitos que ya habíamos definido. Calculamos su protección y sus corrientes, corrientes de acometida y corrientes nominales. Ya como tengo definido calibres, yo puedo entonces empezar a definir caída de tensión, que sería la parte 2 de esta serie. Voy a empezar entonces con el circuito 1. El circuito 1 me está diciendo de que tengo mm, una corriente de 16.36 amperios con una acometida de un calibre 12. Vamos a definir caída de tensión y vamos a definir entonces también a dejar lista la acometida, porque si mi caída de tensión llega a dar superior al 3%, me iría pues en contra de la norma y tendría que hacer un cambio de calibre. Listo. Y adicional, para las acometidas también tenemos que definir un diámetro de tubería. Listo. Entonces voy a aplicar la fórmula estándar, la fórmula que encontramos en la NTC 2050, la fórmula que está en el NEC, perdón. Y me dice que es 2 KLI por 3.28 sobre las círculas 1000 del conductor. Esta es la fórmula estándar que hay para la norma colombiana, donde K es una constante. En este caso yo uso la constante 11, que es para cobre en ducto, y siempre y cuando no tenga la ocupación esté por encima del 40%, o que se deja como un espacio del 40% según la norma. Listo, vamos a necesitar entonces la tabla de calibres. En este caso yo voy a usar la tabla de calibres de la NTC 2050, que fue la misma con la que definí mi acometida. Es esta tabla, la pueden encontrar en la tabla de resumen de conductores 3.10.16 de la NTC 2050. Y de ahí mismo seleccioné protecciones, y también voy a tomar la tabla de conductores de la NTC 2050 para definir diámetros de tubería. Listo, entonces empecemos. Eh, Tengo entonces una corriente de 16.36 amperios nominales. Entonces, 2 por la constante 11. Bueno, habíamos dicho de que íbamos a dejar como una longitud de 15, 10 o 15 metros. Voy a tirarlo una, una distancia un poco más larga para dar el caso pues con la peor circunstancia. En este caso serían 20 metros de distancia. 2KL longitud, y sería corriente nominal 16.36 amperios y una constante 3.28. Esto va sobre las círculas 1000 del conductor. Entonces yo me tengo que ir a la tabla de a la tabla de calibres, y había definido de que iba a poner ese circuito en calibre 12. Entonces necesito las círculas 1000 del conductor, que serían 6513, y como no estoy haciendo paralelos, entonces lo pongo normal, 6513 círculas 1000. Este dato me va a dar el dato de el voltaje que estoy perdiendo con respecto a esa distancia. Entonces, bien. Bueno, una corrección. Sabemos de que este circuito está cargado a la máxima potencia que limita la NTC 2050, que son los 1800 voltamperios, que son estos. Entonces yo debo de tomar la decisión si selecciono la protección de 20 amperios o si me voy por la protección de 25 amperios. En este caso, para yo evitar quizás líos de que en memorias de cálculo tenga que hacer una excepción a la norma y explicar el por qué, o incluso a veces arriesgarme a que no, a que mi instalación no pase una certificación RETIE,
De una vez me voy a curar en salud y bueno, voy a definir que voy a trabajar con una protección de 25 amperios. Listo. Entonces, la NTC me limita a que si yo tengo una protección de 25 amperios, entonces tengo que subir el calibre. En este caso, como esa tabla no tiene la protección, la de 25 amperios, porque pues no es tan comercial y no es la estándar, pero tengo que cumplirla. Entonces, por ende, voy a subir el calibre para que me cubra. Listo. Igual, para efectos prácticos, en la vida real, pues se puede dejar. En ese caso lo voy a realizar con las círculas 1000 del conductor calibre 10, es decir, que voy a tener 10.361. ¿Listo? Entonces 10.361. Y si yo opero esto, voy a tener una caída de tensión de 2.278 voltios. 2.278 voltios. La norma me dice que únicamente pues no puedo definir la caída de voltaje, cuánto voltaje estoy perdiendo por longitud, sino que tengo que definir un porcentaje de regulación. Entonces sería el voltaje en caída sobre el voltaje de la acometida. Entonces, mi voltaje de caída es de 2 puntos. Bueno, esto va por 100. 2.278 voltios sobre 110 voltios por 100 me da entonces un porcentaje de regulación de 2.07%. Es decir que esta acometida me cumple caída de tensión porque estoy por debajo del 3%. Incluso podría ponerlo con el calibre 12 y aún así estaría dando caída de tensión. Tenemos entonces también circuito 1, ya está listo. Seguimos con el circuito 2 y 3. Un dato especial y es de que tenemos dos hilos conductores, 4 cables calibre 2. Bien, circuito 2. Hacemos lo mismo. Caída de voltaje es igual a 211. La longitud voy a seguir con mis 20 metros. Y tengo una corriente de 13.63 amperios nominales por 3.28 sobre las círculas 1000 del conductor. En este caso ya tengo acá la tabla para calibre 12. Es un paralelo de dos hilos, entonces pues va a quedar normal a nivel de voltaje. Pues, serían 6513, es decir que no tengo que poner el 2 porque no estoy dividiendo la corriente, sino que más bien estoy haciendo dos paralelos para el voltaje. Pero esta corriente la van a soportar ambos conductores. Entonces serían 6513 y eso me da una pérdida de 3.20 miliamperios, 3 voltios con 2 miliamperios, milivoltios y listo. Lo mismo, si yo divido esto en 220 voltios y lo multiplico por 100, voy a tener el porcentaje de regulación, que sería de 1. 1.372% de caída de tensión. Voy cumpliendo. Continúo entonces con mi circuito. Bueno, este era el circuito 2 y 3, por el hecho de que es una acometida 220. El circuito 5, sí, perdón, circuito 4. Mi circuito 4 entonces es similar al circuito 1.
porque seguimos manteniendo los 1800 voltiamperios. Entonces prácticamente sería el mismo cálculo de la acometida del circuito 1. Entonces voy a ahorrar texto por acá. Y circuito 1 y 4. Listo. Como para ambos tengo la misma distancia, en caso tal de que yo tuviera una distancia diferente, tiene que calcularla. No puedo dejar pues esa, a menos de que esté haciendo una distancia estimada como lo estoy haciendo yo en este caso. Pero para distancias reales sí o sí tengo que hacer el cálculo de caída de tensión. Circuito 5. Circuito 5. Voy a señalar esto como he hecho. Circuito 5. Tengo 1480 voltiamperios y tengo una corriente un poco más baja. Entonces voy a calcular mi caída de tensión. 211 por 20 metros, 13.45 amperios por 3.28 sobre las círculas 1000 del conductor, que sigue siendo calibre 12, 6513. Eso me da entonces una pérdida de 2.98 voltios. Porcentaje de regulación para esto es un 110 por 100. Tengo entonces un porcentaje de regulación de 2.70%. 2.7%. Estuve casi cerca al 3%. Quiere decir que si yo subo esta longitud, lo más probable es que al hacer el recálculo voy a tener que subir el calibre, porque no me va a dar la caída de tensión, se me va a caer mucho. Listo. Vamos entonces por el último circuito, que sería el circuito 6. El circuito 6 nos quedó un poco libre, bueno, un poco menos cargado por decirlo así. Entonces tenemos dos opciones. Como quedó un amperaje tan bajo, yo había determinado de que era pues un poco más fácil trabajar con calibre 12, ya que toda mi residencia pues venía con ese mismo, manejando ese mismo calibre. Pero como puse una protección menor, entonces tengo que acomodarme al calibre de la protección. En este caso de 15 amperios tengo que acomodarme a un calibre 14. Pero para demostrar el cálculo vamos a hacerla con los dos, porque les había dicho de que el calibre 14 muchas veces no pasaba caída de tensión, pero vamos a intentarlo entonces para esta distancia, ya que es una distancia pues un poco considerable. Vamos a intentarlo entonces primero por el calibre 12. Vamos a ver, mi caída de tensión es 211, longitud de 20 metros, la corriente es un poco baja, 6.72 amperios nominales por 3.28 sobre círculas 1000 del calibre 12, 6513 que ya sé. Entonces tengo una pérdida de 1.48 voltios. Es decir, que como ya he calculado otras caídas de tensión, ya sé que esto me va a cumplir. Porcentaje de regulación 1.48 voltios sobre 110 voltios de esa acometida por 100. Me da entonces un porcentaje de regulación de 1.35%. Es decir, de que el calibre 12 me va cumpliendo por norma, menor al 3%. Voy a intentarlo entonces para el calibre 14 de igual manera. Sería 211, 20 metros, 6.72 amperios, 3.28, pero las círculas 1000 entonces me van a cambiar. Para calibre 14 entonces tengo círculas 1000, tengo menor, son 4105 círculas 1000. Tengo entonces una pérdida de tensión del 2.36, 2 voltios.
Si yo a esto le saco mi porcentaje de regulación por 100, tengo entonces una pérdida de 2.14%. A diferencia del circuito 1 y 4, como tengo una carga siempre alta, estoy casi que al límite. O el que nos dio 2.70, que es este, el circuito 5. ¿Listo? Bien. Entonces vemos que para ambos calibres me va cumpliendo por la NTC 2050. Entonces lo puedo dejar sin ningún problema. Por temas de costos, yo elegiría entonces el calibre 14. Este calibre. Nos falta definir entonces diámetro de tuberías. Ya había definido unas acometidas, entonces aquí voy a tener una acometida de 3 hilos conductores de calibre 12, que es una fase, un neutro y una tierra. Según la NTC 2050, en este caso tengo la tabla de calibres ya dentro de la calculadora para ingenieros, tengo lo siguiente. Acá vamos a poder ver la tabla de calibres, perdón, de tuberías. Déjenme, yo actualizo esto porque al parecer esta versión no es... Sí, esta es la correcta. Entonces, empiezo a ver qué calibre tengo. Tengo calibre 12 con 3 conductores, es decir que voy a seleccionar una tubería de media pulgada. Listo. Voy a dejarlo especificado entonces de una vez para el circuito 1 y 4, que es los primeros que tengo en calibre 12. El circuito 2 y 3 también estoy con calibre 12, pero hay un detalle y es de que es un sistema de 220 voltios. El sistema de 220 voltios, es decir que tengo 2 hilos conductores en fase, un neutro y una tierra, entonces serían 4 de calibre 12. No puedo poner una tierra calibre 14, entonces voy a trabajar siempre con el 12. Y para 4 hilos conductores, para 3 hilos conductores en este caso, exonerando la tierra, debo de seleccionar un diámetro de tubería de 3/4 de pulgada. Listo. Circuito 5 también tengo 3 calibre 12, es decir que me voy con media pulgada. Circuito 6 tengo conductor calibre 14. Vamos a ver qué me dice la tabla del calibre 14. Ay, no me pusieron el visual, por eso es necesario que una persona... Vamos a ver. Para 3 conductores calibre 14 sigo manteniendo entonces la de media pulgada, es decir que no voy a tener cambios de material, voy a trabajar un poco más cómodo. Y lo mismo sería para el 12. Media pulgada y media pulgada. Listo. Y ya por último, entonces, definimos la de las acometidas de toda esta residencia. Entonces nos falta la acometida principal. Anteriormente, en la parte 1 habíamos definido la corriente nominal de la acometida, pero ahora de esta acometida principal voy a determinar los parámetros eléctricos de mi tablero de distribución. Voy a definir una corriente de tablero que es, en este caso ya no voy a trabajar como lo trabajaba por corrientes, que era con potencias demandadas, sino que voy a tomar la potencia instalada total, aparente. Es decir, que voy a hablar en términos de voltiamperios sobre el voltaje de línea de mi red. Ya habíamos hecho cálculos de potencia instalada que nos daba 8820 voltiamperios sobre 220 voltios de línea, es decir que tengo una corriente que me debe soportar el tablero de 40.09 amperios. Según la NTC 2050, yo debo de dejar que las barras de mi tablero tengan
una sobredimensión del 40%. ¿Por qué? Porque sabemos de que pueden haber modificaciones, pueden agregarse cargas después, más adelante. Entonces, a la corriente del tablero le voy a sumar un 40%, 40.09 amperios, perdón, 0,9 amperios por 1.4 para sumar el 40%, me da entonces 56.126 amperios. Con este amperaje entonces voy a determinar lo siguiente. Voy a dar el resultado de mi tablero, lo que debe llevar mi tablero. Mi tablero entonces va a ser a una fase, pero a 220 voltios. Es decir que voy a tener 4 hilos conductores, 2 de la fase, 1 de neutro y 1 de la tierra. Voy a agregar la cantidad de circuitos que tengo, es decir que son 6 circuitos, pero en cuadro de cargas voy a dejar otros disponibles por el tema pues de que tengo que dejar para nuevas cargas si el usuario lo desea. Y tengo que seleccionar entonces un barraje, un amperaje estándar. En este caso hay de 60, de 90, 100 amperios, 125 amperios, 200, 250. Como estoy cercano a los 60 amperios, no puedo dejar uno de 50, no me cumple. Entonces voy a dejar el de 60 amperios. Y me falta de la acometida principal entonces definir caída de tensión, acometida, definir ya de una vez la acometida con la caída de tensión y definir el diámetro de la tubería. Definamos entonces caída de tensión de una vez. 211. Voy a dejar la misma longitud, los 20 metros. Cabe recalcar de que si mi acometida, desde que si mi tablero está contra la pared, es decir que voy a calcular la acometida bajante de un poste. O si tengo una distancia del medidor al tablero, voy a poner eso. Aplica la fórmula para ambos casos. En ese caso lo voy a dejar como si fuese de medidor a tablero. Supongamos que son 20 metros. La corriente nominal de la acometida principal me dio 31.76 amperios. Y esa es la que voy a usar obviamente para mi caída de tensión. 31.76 amperios por 3.28. Y definí antes entonces que probablemente mi acometida iba a ser en calibre 8. Vamos a ver qué dice la tabla de calibres, la tabla estándar de la NTC 2050. ¿Qué círculas 1000 debo seleccionar para calibre 8? 16.000, casi aproximadamente 16.500 círculas 1000, 16.499. Si yo opero eso en mi calculadora, entonces voy a tener que la tensión, voy a tener una pérdida de tensión del tablero, del medidor al tablero de 2.77 voltios. Si yo obtengo el porcentaje de regulación de esto, 2.77 voltios sobre 220 voltios de línea, me da entonces, bueno, esto va por 100, me da entonces un porcentaje de 1.26%. Es decir que si yo después tengo, no sé, otros 10 metros en ese mismo calibre de medidor a poste, pues por ahí me va cumpliendo. Puedo pues hacer ese tipo de inferencias. Entonces establezco de que mi tablero sí va a trabajar esa misma acometida, que serían 4 calibre 8. Tiene que ser ambos todos calibre 8 porque la NTC 2050 me lo limita de que no puedo poner un calibre menor a ese. Entonces lo debo dejar así. Y según la tabla de conductores, para esta cantidad de calibres yo tengo que definir una tubería de 3/4 de pulgada. Listo. Ya tengo entonces todos los cálculos realizados de caída de tensión, definí circuitos, definí acometidas y definí diámetros de tubería. Ya en la parte 3 vamos a ver entonces
cómo calcular o más bien cómo se hace el cuadro de cargas y el diagrama unifilar para entonces este servicio.